Y bueno, pues continuamos con... Claro que sí, en el estudio nos visita el maestro Ramón Bernardo Martínez Juárez. Con él hablaremos sobre esta candidatura que se está dando para Agustín Carstens. Bueno, es uno de los aspirantes, desde luego, que porque ya saltaron al ruedo varios, Paloma. Gustavo, si me lo permiten, antes quisiera hacer una pequeña referencia acerca del currículum del maestro Ramón Bernardo Martínez Juárez. Él es catedrático de la Escuela Bancaria y Comercial. Su área de especialización es la evaluación e implementación de nuevos proyectos, reingeniería de negocios, negociación. Actualmente ocupa un cargo gerencial de producto en Banamex, ¿es correcto, Ramón? Sí, correcto. Tiene formación académica como postulante al grado de doctor en la Universidad Autónoma de México. Y bueno, sin más preámbulos, Ramón, me gustaría primero que pusiéramos a nuestro auditorio en contexto quién es Agustín Carstens, su formación académica, su experiencia profesional en el ámbito de la economía. Pues bueno, Agustín Carstens es un gran economista en nuestro país. Él es egresado del ITAM, de la carrera en economía, y después tuvo la oportunidad de irse a Chicago a hacer sus estudios de maestría y doctorado en Chicago, también especializándose en el área económica. Pues esto nos habla de que es una persona que a nivel económico tiene grandes conocimientos. Después eso regresa a México y se integra precisamente al cuerpo directivo del Banco de México, por ahí de principios de los años 80, ¿no? Ocupando diversos puestos y desarrollándose en diversas actividades relacionadas con los mercados, principalmente en mercados financieros, temas de bonos, emisión de bonos por parte del gobierno federal, etcétera, y de ahí desarrollándose a nivel económico hasta ocupar puestos directivos. Y bueno, lo más reciente que conocemos, bueno, es su puesto en Banco Central como responsable del Banco de México y ahora en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahí hay un periodo intermedio por ahí de 1993-94 donde él forma parte ya del Fondo Monetario Internacional, ocupando un puesto de subgerente, cuyas principales funciones eran precisamente esa relación con países, hacer este tipo de relaciones con diversos países, aproximadamente 70 países eran sus funciones, ¿no? Generar estos acuerdos entre países como representante o subgerente del Fondo Monetario Internacional. Bueno, Ramón, el tema de la candidatura de Agustín Carstens para la dirección del Fondo Monetario Internacional es un tema que ha estado causando opinión pública desde hace ya varios días. El gobierno mexicano afirma que Carstens tiene las capacidades y calificaciones necesarias para liderar el fondo. ¿Cuál es tu opinión personal como especialista en la materia? Mira, la verdad es que yo creo que es una persona que tiene toda la visión, todas las cartas técnicas para poder desempeñarlo. Yo me iría un paso previo es el Fondo Monetario Internacional, ¿hacia dónde dirige sus líneas de acción? ¿Cuál es el objetivo del Fondo Monetario Internacional en los próximos años? Es decir, ¿estará enfocado a temas de países emergentes? ¿Estará enfocado en criterios de países europeos? La crisis europea, el despegue de países emergentes en Latinoamérica, todo depende de esto, ¿no? Hay un par de candidatos por ahí sonados, estamos en espera de saber algunos otros, pero al menos yo creo que la trayectoria del señor Carstens es relevante, es importante, y más allá de ser, pues claro que podríamos decir que es una persona preparada para ocuparlo, pero yo creo que depende mucho de una posición y determinación política de cuál es el futuro del Fondo Monetario Internacional. Ahora, a pesar del apoyo directo que ha recibido de parte tanto del presidente como de Ernesto Cordero, secretario de Hacienda, que además se comenta que esto sería como un apoyo importante para la candidatura presidencial de 2012, claro, es considerado un candidato con pocas posibilidades de ganar en general, en parte porque el Fondo Monetario Internacional ha sido encabezado por un europeo desde su formación a fines de la Segunda Guerra Mundial, justo lo que comentabas. ¿Qué posibilidad de que en serio sea un país emergente, ya no México, claro, sino un país emergente en general? ¿Qué significaría esto? Mira, yo creo que sería un paso muy importante, ¿no? Ha habido críticas fuertes en contra del Fondo Monetario Internacional porque ha habido mucho apoyo, mucha fortaleza y soporte por parte del propio fondo hacia los países europeos, dado pues toda esta estructura directiva, ¿no? de países europeos. Pero se han abierto líneas de interés respecto a países latinoamericanos. Específicamente se habla de que en los próximos 5 o 10 años países emergentes jugarán un papel fundamental en las economías mundiales. Estamos hablando de Brasil, Perú, Colombia, México. Entonces, pues bueno, obviamente han venido al frente del fondo personajes europeos
Ahí está Christine Lagarde, que pues, es la francesa, que está respaldada por países como Alemania, por países como obviamente su país Francia, Gran Bretaña, Gran Bretaña. Entonces son temas que son importantes a considerar. Yo creo y sigo creyendo que todo dependerá de cuál es el enfoque del Fondo Monetario. Si el Fondo Monetario tiene interés de desarrollar, de impulsar los mercados emergentes, la decisión tendría que ser en función de una persona que tenga las características y el conocimiento de manejo de crisis en países emergentes, de desarrollo económico en países emergentes y de conocer de los esquemas financieros que los países emergentes deben o tienen en estos momentos, ¿no? Yo no descartaría el tema de un europeo, dado también la crisis que se está presentando en Europa, ¿no? Países como Grecia, que ya la vivieron, España. Portugal, España, Italia. Entonces, bueno, es un tema político. Por eso es que gran parte de todo el enfoque y del soporte ha estado, la atención principalmente en temas como transparencia y la capacidad de dirigir el fondo, ¿no? Entonces, ahí hay un tema importante a considerar. Ahora que tocas este tema de la transparencia, ¿qué tanto consideras que va a influir la forma en la que salió el exdirector del Fondo Monetario Internacional? Como sea, le ha quitado cierto prestigio en general a Francia, por así decirlo, a los países europeos, a los representantes. ¿Qué tanto crees que vaya a influir este asunto que tiene más que ver con la ética, con la moral, con el modo individual de conducirse y no tanto como el representante de un instituto como es el fondo? Sí, yo quisiera aislar porque el tema es transparencia, ¿no? Y hablamos no solamente de transparencia, sino la persona que tenga las competencias y las habilidades para poder hacerse responsable como director gerente del Fondo Monetario Internacional. Si bien es un evento desafortunado, pero yo quisiera aislar el efecto personal, que sí influye, por supuesto que influye, no es un tema, estamos hablando de política mundial, estamos hablando de economía mundial, claro que hay una repercusión importante respecto a este tema, pero es una cuestión personal. Yo no descarto y no quiero dejar fuera el tema de la capacidad del anterior dirigente del fondo. Era una persona muy preparada, estuvo en Europa en múltiples funciones y conociendo y llevando a cabo acciones que el fondo pues llevan a cabo el desarrollo de países y apoyos precisamente a países con crisis muy importante. Entonces, pues bueno, un evento desafortunado que puede afectar, por supuesto que puede afectar, se puede perder la credibilidad, sí, aunque sabemos que, bueno, reitero, ¿no? El punto es a dónde quieren dirigir la atención el Fondo Monetario Internacional. Es un representante económico, financiero importante a nivel mundial, sobre todo en temas de apoyo, de desarrollo de economías, de impulso a economías, de fondear ciertos proyectos de desarrollo mundial. Entonces, pues bueno, habrá que considerar eso. Finalmente, no quisiera ser idealista, pero poniendo el panorama muy positivo, en caso de que Carstens fuera declarado director gerente del Fondo Monetario Internacional, ¿qué beneficios específicos ves tú para nuestro país? Muchos, ¿no? Somos de los países que encabezamos las perspectivas mundiales en materia de desarrollo económico para los siguientes años. Brasil, Perú y nosotros encabezamos esa lista y obviamente pues esto influirá mucho no para México solamente, sino para la región. Obviamente México como parte de como integrante de este continente en Latinoamérica, pues impulsará yo creo que mucho este tipo de proyectos en la región de Latinoamérica, que yo creo, y mi opinión muy personal es que no se ha visto un gran apoyo por parte del Fondo Monetario en el desarrollo de economías emergentes. Yo creo que es importante impulsar este tema y él podría ser un gran cabildeador para poderlo hacer considerándose como director gerente del fondo, ¿no? Sin embargo, cuando él estuvo de subgerente aquí en el Fondo Monetario Internacional, también se obtuvo una línea de crédito para México muy importante, ¿cierto? Sí, por supuesto. Fue por ahí de los años 90, recordemos que la crisis del 95, fue una persona que estuvo gestionando todos estos procesos de líneas de crédito para nuestro país. De hecho, incluso el Fondo Monetario, cuando en 2008, con todo el problema que tuvimos de la crisis del N1H1, pues se otorgó una línea de crédito también por parte del Fondo Monetario. Es decir, sí ha habido presencia, sí ha habido fortaleza política, financiera por parte de nuestros representantes, él en aquel entonces como representante del Banco Central. Entonces, yo creo que la relación ha sido importante, ha sido y ha generado, y ha marcado y dejado huella en el fondo, en las funciones que desempeñó y actualmente con sus funciones dentro del Banco Central y de la Secretaría de Crédito Público. Como todos
tenemos nuestras áreas de oportunidad, en aquel momento la gripita famosa, ¿no? Que no fue una gripita en el 2008. Sin embargo, pues el fondo reaccionó muy bien ante el entorno que presentaba nuestro país. Ramón, pues te agradezco mucho que hayas venido a la cabina del Poder de la Discrecionalidad. No sé si quieras comentar algo más. No, la verdad es que es un tema que nos apasiona mucho a nosotros. Por ejemplo, en la Escuela Bancaria y Comercial tenemos un gran cuerpo de investigadores en materia de finanzas y economía, y es algo que nos gusta mucho, y la verdad es que compartir con ustedes, agradezco por supuesto la invitación. Pues maestro, lo vamos a invitar ahora que se dé la nominación, pues para ver qué nos espera, ¿no? Por supuesto ya que sea sí. que sea favorable hasta al el doctor 30 de Carstens, o junio si tendremos. no, el candidato que sea, pues para Así ver es. cuál es el perfil, ¿no? El 30 de junio sabremos, hay que esperar también las nominaciones por parte de Brasil y Perú, que si fuera un enfoque en un país emergente, un candidato, pues la competencia también va a estar fuerte, ¿no? Ok, pues muchas gracias, aquí estaremos platicando entonces próximamente. Efectivamente, sigan con nosotros, 12 con solo 27 minutos, esto es El Poder de la Discrecionalidad a través de Cambio 1440, a través de Cambio